Hay 5 puntos claves que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar cuáles son estas posibles consecuencias de esta nueva guerra entre Israel y Hamas. ¿Y esto será que toca también a Latinoamérica? Obvio, por supuesto, vivimos en un mundo interconectado. ¿Cómo la puede tocar? El Fondo Monetario Internacional ya se está adelantando. Justo esta semana estaba reunido en Marrakech el Fondo Monetario Internacional con el Banco Central, Banco Mundial, y lo que dijeron fue que las noticias no son buenas. El fin de semana pasado, Israel y Hamas, un grupo extremista en Líbano, comenzaron una nueva guerra. Y esto no es bueno por ningún lado. Víctimas por donde uno lo mire. Pero ¿cuáles son las consecuencias económicas que esto va a tener en los Estados Unidos? ¿Y cuáles son también las posibles consecuencias económicas para ti, para tu bolsillo? Quédate hasta el final porque te voy a dar las 5 claves con las cuales puedes analizar esto y saber esas posibles consecuencias. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com. Me encuentras aquí y si te gusta este canal es porque te gusta saber cómo invertir mejor tu dinero y tomar mejores decisiones con tus finanzas. Arranquemos por el principio. El Fondo Monetario Internacional ha revelado preocupaciones sobre la ralentización de la recuperación económica mundial, atribuyendo una parte de esta inquietud a recientes conflictos globales. Para entender mejor estas ramificaciones, veamos qué posibles consecuencias puede traer esto a diferentes países. El conflicto reciente, que recién acaba de arrancar entre Israel y Hamas, amenaza con desestabilizar aún más la economía global. Este conflicto en Medio Oriente se suma al anterior conflicto entre Rusia y Ucrania y encima de eso a las consecuencias que ya veníamos sufriendo a causa de la pandemia. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para los Estados Unidos? La economía estadounidense parece ser un poco resistente frente a estos desafíos globales. Aunque hay una preocupación creciente sobre el estado de la economía china, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se muestra optimista. Ella cree que China puede manejar sus desafíos económicos sin dejar de crecer y eso ayuda a que el mundo siga creciendo su economía. Pero no todo es color de rosa. En Europa, por ejemplo, se encuentra una situación bastante más compleja. La dependencia del gas natural de Rusia ha sido un problema, especialmente después de la invasión de Ucrania por Rusia. Para disminuir esta dependencia, ¿qué han hecho? Europa ha recurrido a proveedores del Medio Oriente. Es decir, que cualquier conflicto en este momento en el Medio Oriente, lo único que haría es empeorar la crisis actual que ya tiene Europa por energía. Políticamente, la Unión Europea ha mostrado su apoyo a Israel, lo que podría tener consecuencias en sus relaciones con otros proveedores de petróleo en el Medio Oriente. Además, el Fondo Monetario Internacional predice que el crecimiento en Europa disminuirá drásticamente. Por ejemplo, Alemania, que es el motor económico de Europa, ya están diciendo que su economía va a caer en un menos 0.5%. ¿Y esto será que toca también a Latinoamérica? Obvio, por supuesto, vivimos en un mundo interconectado. ¿Cómo la puede tocar? El aumento en los precios del petróleo podría tener un impacto significativo en nuestros países de Latinoamérica que son importadores netos de petróleo. La lentización de la economía china va a afectar a los países latinoamericanos que dependen del comercio con China. Si la demanda de bienes de China, si las importaciones bajan, pues adivina qué, los países de América Latina van sí o sí a exportar mucho menos y van sí o sí a disminuir ese dinero que están recibiendo. Pero no solo eso, las tensiones, la inestabilidad global hace que las empresas, los gobiernos quieran invertir menos en países de la región latinoamericana, lo que hace mucho más difícil que esos capitales de inversión extranjera terminen llegando aquí. Hay 5 puntos claves que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar
cuáles son estas posibles consecuencias de esta nueva guerra entre Israel y Hamas. Punto número 1, la inflación. Mírelo como lo mires, la inflación es la peor consecuencia. Ya veníamos luchando de una inflación alta y los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa y los diferentes bancos centrales de Latinoamérica ya venían subiendo las tasas, lo que hace que el dinero sea más caro, lo que hace que los créditos sean más caros. Y esta nueva guerra lo único que logra es poner más complicaciones a estos bancos centrales, por lo que puede que esta baja temporal en la inflación se detenga y puede que incluso comience a subir más. Clave número 2. En este momento el conflicto está limitado entre Israel y Hamas. Pero, ¿qué pasaría si otros países se comienzan a sumar? ¿Qué pasaría si otros países del Medio Oriente comienzan a apoyar a uno de los bandos? Pues inevitablemente lo que va a pasar es que las consecuencias se van a volver muchísimo más grandes y muchísimo más difíciles de controlar. Clave número 3. El terror más grande, el peligro más grande es en los precios del petróleo. Si tú te pones a pensar, los precios del petróleo realmente los dicta unos cuantos países en el Medio Oriente, y si estos países entran en guerra con otros, adivina cómo los van a ahorcar, pues a través del precio del petróleo. Y eso no solamente ahorcaría a los países enemigos en la guerra, sino a todo el mundo, porque cualquier cosa que tú compres, desde una planta hasta una botella de agua, hasta la comida que tú consumes todos los días, tiene que ser transportada por un medio. Entonces todo inevitablemente se volvería muchísimo más caro. Cuarto punto importante, el Fondo Monetario Internacional ya se está adelantando. Justo esta semana estaba reunido en Marrakech el Fondo Monetario Internacional con el Banco Central, Banco Mundial, y lo que dijeron fue que todas estas rumores de guerra y la posible inclusión de otros países, lo único que hace es volver más lenta la recuperación económica mundial. Es decir, no son buenas noticias por ese lado. Y quinto punto, en conclusión, ¿qué podemos esperar? El mundo está enfrentando una serie de desafíos económicos interconectados. Las tensiones políticas, los antiguos desafíos de la pandemia y estos nuevos cambios que vienen con esta guerra entre Israel y Hamas hacen que en particular el mercado energético tenga mucha más inestabilidad. Hoy se hace muchísimo más palpable que este mundo interconectado funciona muy bien cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, pero funciona muchísimo más rápido mal cuando los países estén interconectados. Es muy pronto para saber si este conflicto va a escalar o no, pero si llega a escalar, si continúan entrando más países, ahí vamos a poder esperar unas consecuencias mucho mayores. Y si no tienes experiencia en estos temas de invertir y quieres comenzar a educarte en palabras sencillas, en español que tú entiendas, voy a dejarte aquí en la descripción del video un link a un seminario que vamos a estar haciendo sobre cómo puedes comenzar a aprender a invertir tu dinero en la bolsa de Nueva York. Entonces dale clic aquí en el link que aparece en la descripción del video si es algo que te gusta. Gracias a los más de 116,000 miembros de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Si te gusta este video, dale clic ahí en el like si te aporta valor, si te aclaró algo. Y si te gusta muchísimo, déjame tu comentario de qué quieres que hagamos nuestro próximo video. Me va a encantar escucharte para saber más de ti. Soy Javier Hernández de Invierta para Ganar y nos vemos en el próximo video.